City Noticias de las 8. Hola, muy buenas noches. Saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales City Noticias de hoy. Titulares. La Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica. Es una medida provisional mientras la Sala Plena profiere una decisión de fondo. El gobierno Petro dice que con la suspensión están protegiendo a los mega ricos del país. Avanza la investigación por el siniestro aéreo en norte de Santander que dejó 15 muertos. La Aerocivil ya tiene en custodia la caja negra y la baliza de emergencia. En el departamento alistan homenajes a las víctimas. Protesta, caos vial y estaciones cerradas por un bloqueo de comerciantes en la avenida Caracas con 1 de mayo. El gremio nocturno del Restrepo pide ser incluido en las zonas con extensión de horario de rumba hasta las 5 de la mañana. 600 personas fueron evacuadas en inmediaciones del Palacio de Justicia por un fuerte e inexplicable olor. Los bomberos efectuaron mediciones de atmósfera y ventilaron el lugar. No se reportaron lesionados. Pánico en Usaquén, hombres armados se robaron una camioneta, abordaron y encañonaron a las víctimas frente a una unidad residencial. El atraco quedó registrado en video. Violento asalto a un hombre de la tercera edad y mensajero en Fontibón. Fleteros lo encañonaron tras salir de una entidad financiera, pero los criminales se fueron con las manos vacías, pues la víctima salió del banco sin dinero. La inseguridad es uno de los dolores de cabeza que más preocupa a los usuarios de Transmilenio. Les contamos cuáles fueron las 7 estaciones más peligrosas durante el 2025. En un debate de control político, concejales cuestionaron el aumento del pasaje de Transmilenio. La decisión fue demandada. La gerente del sistema reiteró y explicó los argumentos. Por las fuertes lluvias de los últimos días, se inundó un colegio en Rafael Uribe Uribe. La situación fue atendida y hay normalidad, pero advierten que la infraestructura no resiste este tipo de precipitaciones. En el mundo, Donald Trump anunció que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales. Además, Caracas aprobó la reforma a la ley petrolera que abre la industria a inversiones privadas. En los citideportes, la UEFA Europa League tuvo la fecha definitiva. Les contamos cuáles son los colombianos que irán a octavos de final directamente y los que disputarán los playoffs. Y en los planes de escape, en un encuentro íntimo con sus seguidores, Morat presentó su próxima gira Ya es Mañana 2026, que contará con 3 fechas en el Movistar Arena. Esto es City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Comenzamos. Noticia del día. Bienvenidos a nuestra emisión central. La Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica. Se trata de una medida provisional mientras la Sala Plena profiere una decisión de fondo. Andrés, buenas noches. ¿Esto qué significa y qué va a pasar con las medidas y los impuestos derivados? Hola Rafael, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes es un gusto saludarlos. Pues miren, en las últimas horas y como usted lo menciona, la Corte Constitucional suspendió temporalmente el decreto de emergencia económica decretado por el Gobierno Nacional el 22 de diciembre de 2025 que buscaba ayudar y también financiar salud, educación y seguridad. Estuvimos hablando con varios expertos y analistas en el tema. Lo que ellos señalan es que los impuestos y los tributos que se estaban cobrando por cuenta de este decreto expedido deben quedar suspendidos inmediatamente. La Corte Constitucional tomó una decisión frente a la declaratoria de emergencia económica. La suspendió mientras se surte un análisis completo del decreto emitido por el Gobierno Nacional el 22 de diciembre. Suspender provisionalmente el decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025
por el cual se declara el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional, hasta tanto la Sala Plena de la Corte Constitucional profiera una decisión de fondo. Nunca antes se había dado en la historia de Colombia que una convocatoria o un estado de excepción fuese suspendido provisionalmente. Esta es una medida cautelar que por primera vez se toma. Para los expertos, el gobierno debe acatar de inmediato la decisión. No puede ni se puede proceder contra ella ninguna impugnación que suspenda esa decisión. Esa es una regla del derecho procesal. Cuando se toma una medida cautelar, debe cumplirse inmediatamente, independientemente de los recursos que contra ella se interpongan. Se constituye en una extralimitación en el ejercicio de sus funciones por parte de este tribunal, en la medida en que ni la Constitución Política, ni el Decreto 2067 de 1991, ni tampoco los decretos y las leyes que regulan los estados de excepción, de guerra exterior, conmoción interior o emergencia económica, social o ecológica facultan u otorgan competencia alguna a este Tribunal Constitucional para suspender este tipo de decretos legislativos. Los impuestos o tributos que se estaban cobrando por cuenta del decreto expedido deben quedar suspendidos. Frente a los tributos o recaudos que ya se hubieran recaudado, será la Corte cuando defina el fondo de este asunto. Si confirma que evidentemente la convocatoria de la emergencia económica es contraria a la Constitución y la ley, será la Corte la que deba decir en el fallo cómo debe proceder el gobierno a restituir o a compensar esos dineros. En la decisión, los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron su voto, mientras que los magistrados Juan Carlos Cortés González y Natalia Ángel Cabo aclararon el voto en la presente decisión. Fin de lo. Mire, y es que hace pocos segundos el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, respondió y se refirió ante esta decisión. Abro comillas: se suspende a partir de la fecha, pero al estar vigente. Antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad. Cierro comillas. Además, también el ministro del Interior, Armando Benedetti, también se refirió a esta decisión. Ante la decisión de suspender temporalmente el decreto de emergencia económica, el presidente Gustavo Petro señaló que habrían consecuencias. Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos se trasladará y socializará una crisis mayor con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo Congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo. Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que esto haya pasado. El gremio de comercio exterior también reaccionó ante la decisión de la Corte Constitucional. Creo que es una buena noticia para el país. La Corte suspende el decreto mientras hace un estudio de fondo. Lo que hemos señalado desde el sector privado es que no hay hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica. Por su parte, figuras políticas también opinaron sobre esta suspensión. Celebro que la Corte Constitucional le haya puesto el freno al inconstitucional decreto de emergencia económica de Petro que impuso, pasando por encima de nuestro Congreso. Por primera vez en la historia de Colombia, la Corte suspende un decreto presidencial que a todas luces buscaba meterle la mano al bolsillo a los colombianos con más impuestos y daños económicos que podían ser irreversibles para nuestro país. Así de mezquina es la derecha en este país. Súmele algunas representaciones gremiales empeñadas en detener el avance de las transformaciones sociales en Colombia. Por una apabullante votación de 6-2, la Corte Constitucional decidió suspender el decreto de emergencia económica expedido por Petro. No había hechos sobrevinientes, imprevistos y graves que la justificaran, solo derroche, como el contrato de Nerú que acababan de renovar. Se espera que la Corte Constitucional revise a fondo el decreto de emergencia económica y tome una decisión definitiva lo más pronto posible.
Mientras tanto, en el país sigue la consternación por el trágico siniestro aéreo que cobró la vida de 15 personas en norte de Santander ayer. Daniela, ¿en qué van las investigaciones? ¿Qué nuevos detalles se conocieron? Rafael, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy importante, ya se tiene bajo custodia de las autoridades la caja negra que conserva esas grabaciones internas de la aeronave y que próximamente darán cuenta de lo que realmente pasó en medio de este siniestro aéreo. Además, la ministra de Transporte confirmó que esta ruta Cúcuta-Ocaña se va a mantener. La caja negra y la baliza de emergencia del avión siniestrado en norte de Santander ya está bajo custodia. Que es un dispositivo que graba datos de vuelo y audio de la cabina. Esperamos que esto permita asentar las hipótesis y que muy pronto pueda haber una conclusión que se le entregue a las familias y que se le entregue al país, que hoy está de luto por esos lamentables hechos donde fallecieron 15 personas. Aunque aún no hay hipótesis de las causas, las condiciones climáticas llaman la atención. Sin embargo, desde Satena se indicó que hasta el momento no hay evidencia de que factores externos hayan influido. Dijeron que las condiciones meteorológicas en ruta y en el aeropuerto de destino eran favorables. Un evento desafortunado que se presentó el día de ayer, sin embargo, no genera ninguna condición especial para pensar en cancelar la operación. Satena seguirá volando, seguirá cumpliendo sus itinerarios como los tiene programados. La aerolínea además comunicó que la aeronave Beechcraft 1900 siniestrada cumplía con los requisitos y también el recorrido para su operación. La ruta era conocida, se hace regularmente lunes, miércoles y viernes y siempre se ha tenido los más altos estándares de cuidado sobre la fatiga y sobre la situación del estado del tiempo meteorológico para poder controlar y minimizar los riesgos en estas rutas. El piloto al mando contaba con más de 10.000 horas de vuelo y no se tiene aún información sobre el reporte de emergencia en la última comunicación con la aeronave. La comunicación de la tripulación con el tráfico aéreo, el control de tráfico aéreo fue una comunicación normal. Se aprecia una comunicación estándar sin ninguna tipo de afectación o presión que se pudiera manifestar en este momento. La Aeronáutica Civil precisó que la escena del siniestro presenta alteraciones derivadas de acceso de personas al lugar. Además, el equipo de la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos ya se encuentra en el sitio del siniestro y culminó la primera caminata técnica de reconocimiento. Por su parte, el equipo del excongresista Diógenes Quintero informó que Medicina Legal continúa adelantando las labores correspondientes, motivo por el cual aún no ha sido posible definir los horarios de los homenajes y las exequias. La otra noticia del día en Bogotá es el caos vial que se generó por una protesta de comerciantes en la avenida Caracas y que por supuesto desató el bloqueo de varias estaciones de Transmilenio. Daniela, situación a esta hora. Rafael, en materia de movilidad, la avenida Caracas con avenida 1 de Mayo ya volvió a la normalidad. Ustedes lo evidencian en imágenes en directo. Esto luego de que la fuerza disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá llegara a intervenir a este punto, lanzaran un par de gases lacrimógenos y lograran dispersar a los manifestantes, que eran al menos 50 personas aquí ubicadas. Y es que son propietarios, comerciantes de bares, de comercio nocturno del barrio Restrepo, que están pidiéndole al distrito una mesa de diálogo, pues ellos piden ser incluidos dentro de las 19 zonas focalizadas que permite a los bares operar hasta las 5 de la mañana. Y es que también hace algunos minutos la alcaldía local de Antonio Nariño se pronunció y dijo que ya también sostuvieron una reunión con ellos para escuchar pues sus inquietudes y peticiones. De hecho, miren, allá al fondo vemos cómo los uniformados entonces de la policía y de las autoridades están cruzando la calle luego pues de finalizar esa intervención, pero hay que decir que hubo bastante afectación en el sistema troncal de Transmilenio por el cierre de 4 estaciones y que dejó 136.000 usuarios afectados.
El Restrepo está quebrado. Eso manifestaron al menos 50 comerciantes del gremio nocturno de este barrio y quienes salieron a protestar en la avenida Caracas con avenida 1 de Mayo. Estamos solicitando una mesa de trabajo encabezada por el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, pero especialmente que nos tenga en cuenta como zona focalizada. Dicen que no haber sido incluidos en las 19 zonas focalizadas por el distrito para operación de bares y discotecas hasta las 5 de la mañana ha repercutido de forma importante en sus bolsillos. Que ya hay muchos comerciantes que están a punto de quebrarse. Son miles de familias, miles de comerciantes, son 104 establecimientos y toda una cadena productiva. Le hicieron una propuesta a la Secretaría de Gobierno y es que los establecimientos que hoy en día funcionan bajo la figura de sindicatos se transformarían si se logran acuerdos. Los 18 sindicatos del Restrepo están haciendo un compromiso tanto con el resto de establecimientos, bares y discotecas, como también con la administración. Ellos se quieren comprometer a terminar la figura de sindicato y empezar a trabajar como nosotros, como bares y discotecas. Entre tanto, algunas personas alteraron el orden lanzando al suelo artefactos explosivos de fabricación casera y a su vez los usuarios de Transmilenio pagaron con extensas caminatas los efectos del bloqueo. Vengo desde Fucha porque es que ya llevo 1 hora en el Transmilenio y nada que para. Venimos de la estación de Nariño, pero ya llevábamos tiempo ahí esperando el transporte. ¿Qué les decían? Aproximadamente 45 minutos. No nos dijeron nada. Ya cuando empezó una señora de la limpieza a decirnos que había manifestación. Por el cierre de 4 estaciones de la troncal Caracas, Restrepo, Fucha, Nariño y Ortúa, más de 130.000 usuarios del sistema se vieron perjudicados. Sobre las 7:15 de la noche llegó la fuerza disponible de la policía a intervenir en la manifestación. Pánico en Usaquén. Hombres armados se robaron una camioneta, abordaron y encañonaron a las víctimas frente a una unidad residencial. Camilo, buenas noches. Usted estuvo en el lugar de los hechos. Rafael y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente estuvimos en el lugar y tuvimos la oportunidad de hablar con una de las víctimas, quien relató los momentos de angustia que vivió en compañía de su pareja sentimental luego de que estos 4 delincuentes armados los bajaran a la fuerza de su vehículo. Las pérdidas, según el relato, superan los 140 millones de pesos. Momentos de pánico vivieron los ocupantes de un vehículo durante la madrugada de este jueves en el barrio Villa Magdala, en la localidad de Usaquén. Hombres armados encañonaron a una pareja cuando ingresaban a una unidad residencial. Eso ocurrió aproximadamente a las 12:20 de la madrugada. Nosotros regresamos de una reunión familiar. El carro, de acuerdo al video, el carro que nos interceptó venía atrás de nosotros. Los 4 delincuentes armados quedaron identificados en las cámaras de seguridad. En cuestión de minutos despojaron a las víctimas de sus pertenencias, además del vehículo. Los gritos de auxilio de algunos testigos alertaron a la comunidad. Estábamos en shock total, en una angustia total. Lo que hacíamos era gritar que nos ayudaran, pero pues con 4 personas armadas uno ya no tiene posibilidades de hacer ninguna acción. Una vez los delincuentes cierran el paso del carro de las víctimas, descienden de esta camioneta blanca para cometer el hurto. Las pérdidas, según el relato de las víctimas, superan los 140 millones de pesos. Ellos venían con tapado la cara, con armas de fuego, y nos hicieron bajar del carro, entregar todas nuestras pertenencias y se llevaron el carro. Entre tanto, para algunos habitantes, la inseguridad en la zona se ha estado incrementando. El tema está bastante complicado, realmente creo que la seguridad en Bogotá está bastante complicada, no solamente pues se veían estos casos en el sur, en el norte, está bastante complejo. Creo que este modo de robo se ha visto ya en varias oportunidades de la misma manera, no solamente en carros, sino también en motos. Llegan tipos armados y en cuestión de 2 minutos pues dejan a la gente
sin su vehículo. Finalmente el caso ya está en manos de las autoridades. Las víctimas piden celeridad en la investigación y que se dé con esta banda que protagonizó este violento asalto en el barrio Villa Magdala, en el norte de Bogotá. Camilo, seguimos con inseguridad porque en Fontibón se registró otro violento asalto, esta vez a un hombre de la tercera edad que también es mensajero. Esto fue en la localidad de Fontibón. ¿Qué pasó con este caso? Mire, Rafael, realmente no hay derecho. La víctima es una persona de 73 años de edad dedicado a la mensajería en el barrio Fuentes del Dorado, allí en la localidad de Fontibón. Estos señalados fleteros, en total 5, los siguieron desde que salió de una entidad financiera. Sin embargo, se fueron con las manos vacías, ya que no pudieron llevarse esta alta suma de dinero que la víctima ya había consignado. Sin embargo, en medio del asalto le propinaron una brutal golpiza e incluso lo despojaron de algunas pertenencias. 5 señalados fleteros se fueron con las manos vacías. Este grupo de delincuentes protagonizó un violento asalto a mano armada en el barrio Fuentes del Dorado, en la localidad de Fontibón. Si no me han matado y que no traía plata, entonces yo traiga plata, paila, pierdo el año, ¿no le parece? Eso da mucho miedo, man. La víctima, de 73 años de edad y mensajero de una empresa ubicada en la zona, fue interceptado por los criminales luego de que saliera de una entidad bancaria. En imágenes recopiladas a través de las cámaras de seguridad se observa cómo lo tumban de la motocicleta e incluso lo golpean en varias oportunidades. Ese me puso el revólver sobre la frente y me dijo que entregara la plata. Le dije, mano, yo no tengo plata. Y entonces llegó y con la boquilla me chuzó acá, donde tengo la herida del corazón. La víctima hace unos meses salió de una operación a corazón abierto. En medio del asalto le causaron lesiones en la cabeza, en una de sus manos e incluso en el pecho. Y se fueron, ya. Yo vi que se montó el hombre así, me hacía así con el revólver. Así, ya, se fueron. Y no pude ni prender la moto ni nada de eso. Y en el pecho me contaba también. Sí, no, es que me dolió todo eso, porque me pegó con la boquilla así. Creyó que llevaba plata y no traía ya nada. Según cuenta el mensajero, que notó alguna actitud sospechosa de una mujer dentro del banco y 2 hombres a las afueras de la entidad, quienes se encontraban en motocicleta. Desafortunadamente, pues la problemática de la seguridad yo creo que es una constante aquí en Bogotá y en todo el país, eso es muy claro. Aquí en este sector, aunque aparentemente es muy tranquilo, aquí al lado hay un caño y aquí en las noches pues la seguridad es insuficiente también. Finalmente, habitantes le exigen a la policía de la localidad dar con los responsables que golpearon y robaron las pertenencias de este mensajero de la tercera edad en el occidente de Bogotá. Y continuamos con más información en la localidad de Fontibón, porque exactamente en el barrio Montevideo las autoridades en la capital del país confirmaron la captura de 2 señalados delincuentes, quienes al parecer minutos antes habían despojado de su teléfono a un ciudadano en este sector de la capital. Sin embargo, algunos testigos que se percataron de este hecho delictivo decidieron atrapar a estos delincuentes, quienes se movilizaban en una motocicleta, lográndolos, haciéndolos caer de esta motocicleta en movimiento. Justamente ahí llegó la policía y logró la captura de estos presuntos delincuentes, y el teléfono celular fue entregado a la víctima. Al parecer, dentro de las pertenencias en una maleta que llevaban estos criminales, al parecer habían más teléfonos. Se moviliza una motocicleta y se les encuentra el elemento material probatorio, el celular, que momentos antes había sido objeto de hurto. Al aparecer el afectado de este hecho delictual, estas personas son puestas a disposición de la autoridad judicial competente, Fiscalía General de la Nación, por el delito de hurto agravado y calificado.
Y en otras noticias, avanza la investigación por la extraña muerte de Liam Gael, este menor de 11 meses de edad que murió en extrañas circunstancias en el municipio de La Calera, Cundinamarca. La única persona que había sido capturada hasta el momento fue su papá. Sin embargo, en las últimas horas recuperó la libertad luego de que en la audiencia para la juez no habían pruebas suficientes que lo incriminaran como el presunto responsable. La fiscalía se mantiene en que hay indicios de abuso sexual en contra del menor. En las últimas horas, el juez Control de Garantías dejó en libertad a Michael Steven Rodríguez Ayala, el padre de Liam Gael Rodríguez, el bebé de 11 meses que falleció en extrañas circunstancias en un jardín en el vecino municipio de La Calera, Cundinamarca. Desde un principio nos negaron los resultados de necropsia, nos negaron todo y desde un momento se comunicó eso. Entonces, ¿cuál fue nuestra respuesta el día de hoy? Que la fiscalía no tenía unos elementos probatorios para decir que Michael era el culpable. En medio de la audiencia de medida de aseguramiento realizada durante este jueves 29 de enero, la Fiscalía General de la Nación había pedido al juez enviar a la cárcel al papá del menor tras considerar que existían indicios de abuso sexual. Existe un informe de necropsia, un complemento y lamentablemente entre estas dos situaciones, entre estos dos informes, existe una contradicción. Lo que me genera más duda y más preocupación, no solo como abogado, sino como representante de la señorita Mildred, quien es la verdadera víctima pues, de este caso. Sin embargo, la juez determinó que no se cumplían los requisitos legales para imponer prisión preventiva debido a la falta de pruebas contundentes aportadas por la Fiscalía en esta etapa del proceso. Aquí hay que decir algo, y esto lo digo como ciudadano y no como abogado. Uno espera siempre de una entidad tan importante como la Fiscalía General de la Nación investigaciones integrales, objetivas. Creo que es lo mínimo que se pide ante un hecho tan lamentable y tan grave como el que ocurrió. La Fiscalía presentó el día de ayer básicamente 4 solicitudes al Juzgado Control de Garantías. La primera, orientada a que se legalizara la captura, la segunda, a que se formulara imputación. Por esta razón, la defensa junto al ministerio argumentaron que no existía inferencia razonable, es decir, una participación que justificara mantenerlo detenido mientras avanza la investigación. Exigimos una respuesta, una verdad y una claridad sobre los hechos. Lo que sí está claro como víctimas es que lo de Liam fue un homicidio. El niño, yo, mi persona, Mildred Narváez, lo entregué bien al centro de estimulación ARC-Kids. Después de 3 horas, mi hijo me llaman que se encuentra en el centro de salud sin signos vitales. Entonces quiero y exijo una explicación y una pronta respuesta de la Fiscalía. Tras dicha decisión, el proceso judicial continúa abierto. El papá del menor seguirá vinculado a las investigaciones que se adelantan por las autoridades. La Fiscalía anunció que apelará la decisión de la jueza. Y sigue causando preocupación la inseguridad en Transmilenio. Se conoció el ranking de las estaciones del sistema de transporte que más reportes de hurto tuvieron durante el 2025. Juan José, ¿de cuáles se trata? Rafael, encabezan la lista las estaciones Avenida Jiménez con calle 13, también la de la calle 100 y el Portal Norte. Según cifras de la Secretaría de Seguridad del Distrito, durante el año pasado se reportaron 3.600 casos de hurto a personas en estaciones de Transmilenio, un aumento del 90,38% con respecto a los 1.891 casos durante el 2024. Estos son los ladrones del Transmilenio. Robos, intimidaciones y miedo hacen parte del diario vivir de miles de usuarios de Transmilenio en Bogotá. Varias estaciones se han convertido en puntos críticos donde la inseguridad parece haberse normalizado. Estas son las estaciones de Transmilenio que, según la Secretaría Distrital de Seguridad, registraron más reportes de hurtos en lo corrido del 2025. Encabeza la lista la estación de la Avenida Jiménez con calle 13 con 183 hurtos. Le siguen las estaciones calle 100 con 102 y Portal Norte con 92 robos reportados durante lo corrido del año pasado. También están en el ranking las estaciones calle 45, Banderas y Flores. Aquí en esta estación Flores, área andina, los usuarios aseguran que el riesgo no depende de la hora. Entrar o salir puede significar convertirse en cualquier momento, ser una nueva víctima de la delincuencia. En la 57 ahí me robaron.
Entonces, y en pleno día. Y pues en los Transmilenios también, cuando uno se paran en las estaciones, se suben en las llantas y le arrebatan el celular a uno. Hay un grave problema en el puente, que no hay vendedores informales, es un atracadero. Los vendedores informales dan mucha seguridad a estos puentes. El temor se repite entre quienes usan a diario este sistema de transporte. Usuarios del sistema manifiestan que la inseguridad es pan de cada día. Todos los días. Mire, acá hay una banda de delincuentes, son varios. Mientras el bus rueda, ellos se suben, hacen como una escalera a robar los celulares de la gente que ve en los Transmilenios. Por ejemplo, aquí en la autopista norte, la estación de Alcalá, la estación de Toberín, he presenciado que a muchas personas les han quitado sus pertenencias directamente en la estación. Desde el Consejo de Bogotá señalan que existen salidas claras para recuperar la seguridad en estas estaciones. Es urgente aumentar la presencia policial, cámaras con reconocimiento facial, monitoreo en tiempo real para identificar y capturar a los delincuentes. Pero sobre todo, hay que denunciar. Los ciudadanos tienen que tener facilidad para denunciar este tipo de conductas delictivas para poder iniciar la acción judicial. Con el miedo instalado en estas estaciones y usuarios que ya viajan prevenidos, usar Transmilenio ya no es solo una necesidad, sino un acto de riesgo cotidiano. 600 personas fueron evacuadas en inmediaciones del Palacio de Justicia por un fuerte e inexplicable olor. Daniela, ¿qué dijeron los bomberos sobre esta emergencia? Rafael, indicaron que no se trató de un incendio ni que tampoco hubo fuego al interior del establecimiento. Lo que sí hubo fue bastante movimiento a las afueras del Palacio de Justicia, allí sobre la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad y también sobre la carrera octava con calle 11. Nos indican también desde Comunicaciones del Palacio que se trató de una falla en las baterías de las UPS del Centro Cuarto de Sistemas, ubicado en el costado del Consejo de Estado. Además, pues la evacuación fue necesaria precisamente no porque hubiese fuego, sino por el fuerte olor y mientras también los bomberos y organismos realizaban las labores para inspeccionar y permitir el aire en el espacio. Sobre las 3 de la tarde ya había ingresado de nuevo el personal, las 600 personas que fueron evacuadas sobre la 1:30 de la tarde durante esta emergencia y por fortuna sin lesionados. Daniela, gracias. Y le cuento que mañana nuestra casa, la Casa Editorial del Tiempo, cumple 115 años. Por eso los invitamos a que no se pierdan en la edición impresa del periódico y en eltiempo.com este especial que ya tengo en mis manos. 115 años, el tiempo no se detiene. Un completo recorrido por la historia de este medio de comunicación, los hitos alcanzados, los hechos más importantes que hemos registrado en Colombia y en el mundo y sobre todo lo que viene para el futuro, el salto estratégico y la construcción de una nueva sede. Muy bien, aquí ya tengo el cuadernillo que van a encontrar mañana en el periódico El Tiempo. Con esto hacemos una pausa, ya volvemos con más City Noticias de las 8. Tránsito. En el Consejo de Bogotá se realizó un debate de control político sobre el incremento del pasaje de Transmilenio. Hasta una demanda interpusieron. ¿Qué solicitan los cabildantes? Andrés. En el documento le requieren al juzgado administrativo de Bogotá que declare nulo el decreto que incrementa el pasaje de Transmilenio. Esta es la demanda que fue interpuesta en el juzgado administrativo de Bogotá para que se anule el decreto 007 de 2026 en que se fijó la tarifa del transporte público e incrementó 350 pesos. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad se ordene a la administración distrital abstenerse de aplicar el incremento tarifario establecido en el acto demandado. Estos alcaldes, por ejemplo, no pueden actuar al arbitrio, sino que deben tomar en cuenta unas modelaciones y unos modelos que establecen que se tenga en cuenta por parte del alcalde o el burgomaestro, en este caso de la ciudad de Bogotá, 6 factores por lo menos: el costo del factor salarial, el costo de la eficiencia operativa, el costo de la gestión contractual,
el costo de los modelos y programas de subsidios. En el debate de control político, los concejales rechazaron el argumento de la Alcaldía Mayor de Bogotá de subir la tarifa del transporte público debido al incremento del salario mínimo vital. Subir o congelar en términos reales la tarifa de transporte público era posible, pero pues por decisión de la administración distrital esto no se hizo. Hay que decir que solamente el 20% de la operación corresponde a los trabajadores, que de estos 35.000 trabajadores nada más el 34% gana el salario mínimo. Yo he propuesto hoy que haya una auditoría forense especial. Hemos propuesto a la Contraloría General de la Nación, aquí tengo el documento, firmado por toda nuestra bancada y por otros concejales, para que la Contraloría General de la Nación tome cartas en el asunto. No aceptamos que sigamos desconociendo las verdaderas ganancias de los operadores privados mientras el alcalde le echa la culpa al presidente por el alza de salarios. Por eso le hemos propuesto al distrito que iniciemos ya un escenario de grandes consensos, de grandes acuerdos, de remodelación y renegociación del sistema de operación y financiamiento de Transmilenio y el sistema de transporte en la ciudad en general, ya que esta transformación es necesaria. No es sostenible la continuidad de las finanzas públicas en Bogotá si el sistema sigue operando de la manera como está operando. La gerente de Transmilenio aclaró que el incremento del pasaje del transporte público no solo estaría relacionado con el aumento del salario mínimo. De hecho, aquí en noviembre del 2025 hicimos una explicación de dónde provenía el supuesto que teníamos en ese momento para la presentación del presupuesto de un incremento de 250 pesos en la tarifa al usuario y que tenía unos elementos muy importantes explicados por el IPC, por el incremento del costo del diésel, del costo del gas, que en 2025 fueron bastante altos también. Desde Transmilenio informaron que cuentan con 35.000 empleados, de los cuales el 87% percibe entre 1 y 2 salarios mínimos. Agregaron que el 20% de los costos aumentan directamente con el incremento del salario mínimo. Ante la demanda interpuesta señalaron que esperan a que surta el proceso. Por las fuertes lluvias de los últimos días se inundó un colegio en Rafael Uribe Uribe. La situación fue atendida y hay normalidad, pero las directivas hacen una advertencia. Oriana, ¿qué le dijeron? Rafael y televidentes, muy buenas noches. Miren, lo que nos dicen desde la institución es que la capacidad de la infraestructura no es óptima para soportar lluvias como las que se presentaron ayer sobre el mediodía. Por eso es que hacen un llamado a las entidades del distrito. En Rafael Uribe, este era el panorama sobre la 1 de la tarde en el Colegio El Libertador, producto de las fuertes lluvias que se registraron este miércoles. Lo que generó que las canales y las bajantes pues no dieran abasto y se rebosaran hacia adentro de las aulas. Al respecto, la secretaria de Educación se pronunció. Atendimos la situación inmediatamente y para la vigencia 2026 está proyectada la intervención de la cubierta y la ampliación de la capacidad de evacuación para mitigar filtraciones. Sin embargo, desde la institución afirman que aún no hay fechas y las fuertes lluvias preocupan. Todavía no ha fijado fecha para que esto ocurra y pues me preocupa porque vienen luego de esta temporada, otra temporada de lluvia fuerte en abril y que podamos tener alguna afectación al respecto. Señalan que el problema es la falta de capacidad que en el momento se tiene, pues las instalaciones son antiguas. La capacidad de las bajantes pues no nos da para evacuar tanta agua. ¿Qué significa? Que si vuelve a llover de esa manera, en esas proporciones, pues seguramente vamos a tener ese mismo inconveniente. En ese sentido, expertos señalan la importancia de que se garantice la infraestructura necesaria para la seguridad de los alumnos. Que se pueda garantizar que el acceso físico por parte de los estudiantes se pueda dar de la mejor forma. Cuando hay inundaciones, desastres naturales o escenarios de otro tipo, esto influye de forma directa en el proceso de aprendizaje. Por eso, pese a que desde la institución aseguran que se mantiene la normalidad en las clases, hacen un llamado para que se atienda de fondo esta problemática.
Y cambiamos de tema porque se espera que este viernes los maestros del distrito reciban sus pagos de nómina. Así lo confirmó la secretaria de Educación a través de un trino. Allí ella aseguró que sobre las 11:23 de la mañana se recibió el giro hecho por la Nación precisamente para el pago de la nómina. Asimismo, desde la Secretaría Distrital de Hacienda confirmaron que ya se adelantan los procedimientos respectivos para poder hacer estos pagos en el transcurso de este viernes. Asimismo, pues es importante mencionar que desde la Asociación Distrital de Maestros pues criticaron fuertemente la decisión, no solo pues por el hecho de que se van a realizar los pagos, sino precisamente por ese retraso que aseguran ha afectado a miles de familias que dependen de estos recursos para subsistir. Asimismo, aseguran que el distrito es el que debe tener las capacidades para asegurar estos recursos y además para adelantar y tener claro que en medio de estas contingencias puedan llevar a cabo el recurso de la nómina de los maestros. Esta es la información que nosotros registramos a esta hora de la noche. Rafael, pero sigan ustedes con más en City Noticias de las 8. Oriana, gracias. Esperamos entonces que todos los maestros reciban su sueldo mañana viernes. La alcaldía de Soacha abrió una convocatoria para que los jóvenes estudien programas de educación superior. ¿Cuáles son los requisitos para participar? Andrés Zapata. Los requisitos para ser beneficiario de esta convocatoria por parte del municipio de Soacha es que debe haber estudiado en alguna institución del municipio. Hasta el 1 de febrero está abierta la convocatoria para que habitantes del municipio de Soacha estudien carreras tecnológicas de gestión de negocios o atención integral a la persona mayor. En una alianza con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para 2 programas en educación superior, los cuales podrán estudiarlos acá en Soacha y pues entran dentro de la política de gratuidad del gobierno nacional. Uno de los requisitos es que los postulantes se hayan graduado de bachiller en alguna institución del municipio. Tenemos 70 cupos disponibles, 35 por cada uno de los programas. Estos programas van a funcionar a distancia, es decir, algunas clases van a ser virtuales y otras van a ser aquí en Soacha, en una de nuestras instituciones educativas oficiales, en la institución educativa León 13. Quienes sean seleccionados podrán continuar su carrera profesional. Y pues podrán tener una carrera de técnico profesional, la cual podrá continuar después por ciclos propedéuticos en carreras profesionales en la misma universidad. Para inscribirse a la convocatoria lo pueden hacer en la página web de la Secretaría de Educación de Soacha, www.soachaeducativa.edu.co. La Fiscalía General de la Nación hizo acusación formal contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y prófugo de la justicia. Esta y más noticias del país a continuación. En medio de la disputa comercial entre Colombia y Ecuador, las cancilleres Gabriela Sommerfeld y Rosa Villavicencio se reunieron en Panamá en el marco de un foro internacional de la CAF. El encuentro, que se realizó de manera privada, estuvo enfocado en reducir la tensión diplomática tras el cruce de aranceles entre ambos países y en fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Aunque no se anunciaron acuerdos concretos, las cancilleres coincidieron en la importancia de mantener el diálogo y avanzar en mesas técnicas. La Fiscalía acusó formalmente a Carlos Ramón González por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. González deberá responder por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, por el presunto desvío de recursos públicos que estaban destinados a la atención de emergencias y ayudas humanitarias. Según el ente investigador, las principales víctimas fueron el Estado colombiano y las comunidades afectadas por desastres, que no habrían recibido a tiempo los recursos, obras o apoyos necesarios. Con esta acusación, el proceso entra en etapa de juicio. En Cartagena, la Armada de Colombia capturó a un ciudadano estadounidense requerido con fines de extradición por la justicia de Estados Unidos. El sujeto, de 39 años, es señalado de presuntos nexos con el Clan del Golfo y de integrar una red transnacional dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Con miras a las elecciones de Congreso y Presidencia, se activó la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, liderada por el registrador, el ministro de Defensa, el procurador y otros funcionarios. Juan José, detalles de esta reunión y las conclusiones. Rafael, el encuentro tuvo como fin coordinar la agenda interinstitucional para trabajar en la prevención de delitos electorales. El registrador reveló que de 312 municipios del país donde hay influencia de grupos armados ilegales, en el 40% de ellos habría un interés político electoral de esas organizaciones. Además, advirtió que para las elecciones del próximo 8 de marzo serán los jurados quienes informen a la ciudadanía sobre la existencia de la tarjeta electoral para la consulta popular y será exclusivamente el ciudadano quien decida si participa o no. Pues escuchemos lo que dijo el funcionario. Los jurados entregarán 2 tarjetas electorales, la de Senado y Cámara de Representantes, y al mismo tiempo tienen el deber de informar a la ciudadanía de la existencia de una tarjeta adicional para las consultas, y el ciudadano decidirá si quiere hacer ejercicio de ella, es decir, votarla o no. Hoy fue el segundo día de la campaña aérea para llegar al continente blanco. La comisión está en Chile y se prepara para el ingreso a la Antártica. Lisette, cuéntenos cómo va el viaje. Rafael, televidentes, muy buenas noches. Mire, yo los saludo a esta hora desde Punta Arenas. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues en esta ciudad no oscurece sino hasta llegadas las 10 de la noche, que es uno de los datos curiosos que nos hemos encontrado en esta travesía para llegar hacia el continente antártico. Tengo que contarle, Rafael, que para llegar hasta este punto, pues hemos recorrido más de 14 horas de vuelo, obviamente con algunas pausas. La primera se hizo en la ciudad de Cali, allí en Colombia, para hacer abastecimiento de combustible para el Hércules C-130. Posteriormente pues llegamos a Santiago de Chile, donde pasamos una noche para que pues también la comisión pudiera tener un descanso, y se retomó el vuelo muy temprano en la mañana para llegar hasta aquí, hasta Punta Arenas. De ahí, desde ese punto, desde Santiago de Chile hasta acá, pues fueron más de 4 horas de vuelo. Nosotros justamente pues hablamos con el técnico instructor de vuelo que ha acompañado pues esta comisión. Aproximadamente fueron 5 horas de vuelo. De las condiciones de viento, tuvimos bastante viento cruzado, aproximadamente 60 nudos de viento cruzado en la operación. Nos retrasó un poco en tiempos, pero pues el vuelo se comportó sin novedad. Como escuchábamos, pues ha sido un vuelo bastante largo en sillas de combate que, pues tengo que decirlo, no son tan cómodas, por lo cual pues la tripulación llegó muy cansada. Aquí en Punta Arenas pues lo que se está haciendo es hacer el alistamiento del Hércules para poder hacer ese primer ingreso al continente antártico, pero para ello pues se está a la espera de que el día de mañana pues se tenga información si hay o no la apertura de la ventana que permita llegar hasta el continente antártico. Entonces, escuchemos lo que nos contó el técnico instructor. Apenas iniciamos el último proceso de alistamiento de la aeronave. Como vamos a operar en pistas no preparadas, la mezcla del agua con roca se nos convierte en un lodo que realmente nos puede afectar la parte inferior de la aeronave. Hacemos un recubrimiento de líneas hidráulicas, de los frenos normales, frenos de emergencia. Hacemos el recubrimiento de las antenas también, todas las partes susceptibles que puedan llegar a fallar o que se nos puedan afectar por la operación allá en la Antártida. Escuchábamos entonces de lograrse pues hacer toda esta preparación del Hércules C-130 y que exista pues esta ventana de apertura, mañana estaríamos ingresando al continente blanco. De lo contrario, pues lo que se espera en la agenda es que podamos visitar uno de los puntos icónicos aquí en Punta Arenas y posteriormente pues intentar nuevamente al día siguiente hacer ese proceso de ingreso a la Antártida. Siguen ustedes con más información en City Noticias de las 8. Lisette, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a este viaje y a este camino al continente blanco. Mientras tanto, les contamos que ya está disponible en las plataformas digitales un nuevo capítulo de La Habitación Invisible. En este episodio, nuestra directora Marta Beltrán conversó con el actor Fabio Rubiano.
En este nuevo capítulo de La habitación invisible, el dramaturgo y actor Fabio Rubiano abrió su lado más personal en una entrevista en la que habló de su vida, su historia y su trabajo más reciente. Con Marcela es un amor total que no incluye lo sexual ni ese amor de pareja sentimental, sino otro tipo de amor. Entonces ahí no hay ningún peligro. Más allá de su vida sentimental, Rubiano también recordó los años que marcaron su forma de ver el mundo y de contar historias. No era el niño que estuviera todo el día en la calle, eso que cuentan la historia. No, nosotros estábamos en la calle con amigos hasta las 10 de la noche. No, eso no sucedió. A veces salía a la calle y jugaba, pero muy poco. Sí me la pasaba mucho en la casa. Había una cosa que yo recuerdo mucho de la niñez y es que no entendía el concepto de aburrimiento. Esa mirada crítica y sensible que nació desde la infancia hoy se refleja en un teatro comprometido con la memoria y el país. Que eso es a mí lo que más me interesa de la JEP y es que hace el esfuerzo de que se encuentren cara a cara las víctimas con los responsables. O sea, me voy a ver con la persona que me causó el dolor más grande de mi vida. Con mis hijos, con mis padres, con mi familia, con mis amigos, con mi círculo. El que mató, el que secuestró, el que hizo sufrir a las personas que yo más quería. ¿Yo puedo verme con esa persona? Entonces, eso es muy importante. Una conversación íntima que conecta lo personal con lo artístico y reafirma el poder del teatro como herramienta de reflexión y verdad. No se pierda el nuevo episodio de La habitación invisible. Encuéntrenlo en YouTube buscando La habitación invisible, en Spotify en la sección de podcast como La habitación invisible y en nuestra página web encuéntrenos en la categoría La habitación invisible. Seguimos con City Noticias de las 8. Aquí termina City Noticias de las 8, pero recuerden que hay más información mañana desde las 5:30 de la mañana en Arriba Bogotá. Buenas noches. Gracias a todos.